Muy buen día, les damos la bienvenida al presente recurso que está relacionado con el tema del direccionamiento IP. En este recurso vamos a trabajar una serie de conceptos relacionados con la configuración de las redes de datos, específicamente en el tema de las direcciones del protocolo IP versión 4. El objetivo de este recurso es poder contextualizar a los estudiantes en cuáles son los parámetros básicos de configuración para poder establecer una red operativa. Están cordialmente invitados a explorar el recurso y a participar activamente en los ejemplos y en las actividades que para este fin se han propuesto. El contenido que vamos a revisar es inicialmente una contextualización, luego revisamos ya el tema de conceptos como tal, especificando cuál es la utilidad de las direcciones IP, las clases de direcciones que existen de acuerdo al tamaño de las redes, los tipos de direcciones para entornos públicos y privados, para finalmente hacer una serie de ejemplos de aplicación y un resumen final. Entonces, iniciemos con los conceptos de red. El direccionamiento es una función clave de los protocolos de la capa de red que permite la transmisión de datos entre los hosts de una red. Hosts entendidos como terminales o nodos o cualquier equipo desde el cual el usuario accede a esa red. En este caso vamos a trabajar el protocolo de Internet IP versión 4, que tiene unas características bastante interesantes respecto a las jerarquías que determina, que es lo que ya profundizaremos a nivel de clases de direcciones. Continuemos con la utilidad. Cada dispositivo de una red debe ser definido en forma exclusiva, es decir, las direcciones IP sirven para identificar a cada equipo, a cada nodo, a cada host dentro de la red a la cual pertenece. Y por lo tanto, como es su identificación, debe ser única. No pueden existir dos equipos con la misma dirección IP porque no permitiría operar. El mismo protocolo se encarga de informar que la IP ya está asignada. Cada dirección IP se conforma por 32 bits. Que corresponden o que están distribuidos mejor en 4 octetos, es decir, 4 grupos de 8 bits separados por un punto. Este es el formato que a nivel internacional se conoce como la dirección IP del equipo. Procedemos ahora a establecer cuáles son las clases de direcciones que existen. De acuerdo al tamaño de la red para la cual se ha asignado, podemos decir que las direcciones se clasifican en 5 grupos: clase A, B o C, que son las que pertenecen a la configuración de redes LAN y WAN. Las clases D y E son direcciones de tipo especial, es decir, no se configuran en equipos, sino que tienen una destinación específica, ya sea para multicast, las clase D, o las clase E, que se utilizan para investigación y desarrollo. ¿Cómo identificamos o cómo asignamos esas direcciones? De acuerdo al tamaño de las redes, podemos decir que las clase A son para redes grandes y se identifican porque están relacionadas con un rango que ya vemos a continuación. Las clase B son para redes medianas y las clase C son las que se utilizan en redes LAN, como redes de campus, redes universitarias o redes domésticas, que ya son un poco más pequeñas en cuanto al número de hosts que utilizan. Aquí se definen cuáles son los rangos de esas direcciones IP. Podemos ver que la clase A abarca desde la dirección 1 hasta la 126, la clase B desde la 128 a la 191, la clase C desde la 192 a la 223, la clase D desde la 224 a la 239 y la clase E desde la 244 a la 255. Como pueden observar, aquí en este rango de direcciones se salta la dirección IP número 127. Esa IP es un IP especial que todos los equipos hacen referencia a su tarjeta de red, es decir, no está incluida dentro de ningún rango, sino que se conoce como una IP de prueba o una IP de loopback.
Hay una siguiente clasificación que es las IP públicas y las IP privadas, relacionadas con el contexto o con el entorno en el cual son configuradas. ¿A qué se refiere esto? Dentro de cada una de esas clases que ya se pudieron establecer, las A, B y C que acabamos de observar, hay unos subgrupos, es decir, una porción de esas IP de cada clase están destinadas para ser públicas y otro grupo están destinadas para ser privadas. Veamos. Entonces, la mayoría de las IP del protocolo versión 4 son direcciones públicas, que son las que se conocen o se dice comúnmente que navegan en Internet. Las privadas, por el contrario, son las que se utilizan a nivel interno, es decir, para configurar intranets o redes LAN. Veamos cuáles son esos rangos. Entonces, las IP públicas decimos que abarca la mayoría de direcciones del protocolo IPv4 y que están diseñadas, como ya se dijo, para ser utilizadas en los hosts de acceso público a Internet. Y por otro lado están las IP privadas, que cubren los siguientes tres rangos. La dirección clase A privada cubre la IP 10.000 a la 10.255.255.255. La IP, el bloque de direcciones IP privado clase B cubre desde la 172.16 hasta la 172.31. Y finalmente en el grupo C encontramos el bloque de direcciones 192 a 168.0 a 192.168.255. Aquí se puede observar dos ejemplos. Vamos a observar estos dos ejemplos, uno con direccionamiento privado, otro con direccionamiento público. Y en este primer caso pues vamos a ver que es una IP privada clase C. Este es un esquema a nivel de configuración, es decir, no está aquí plasmada la red física como tal. Esa la vamos a ver a continuación en un ejemplo práctico sobre una red un poco más real, con el cableado estructurado y toda la infraestructura, pero aquí estamos hablando solo de configuración. Como se puede observar, dentro de este switch se han conectado 4 equipos. Cada uno de esos equipos está asignado para una oficina específica y aquí encontramos la tabla de direccionamiento. Entonces, por ejemplo, para el jefe se le ha asignado la IP 192.168.0.1 porque se dice que están en el rango de las clases C, que fue el que ya se observó anteriormente. El invitado está asignada la IP 192.168.0.13, al administrador la 0.100 y al PC6, que pertenece a otra sucursal, la 0.12. ¿Qué pasa con esta IP que está en color rojo? Se ha ubicado o se ha resaltado mejor con color rojo porque tiene un error de configuración y a la hora de probar dentro de este esquema de red jamás se comunicaría con los demás equipos que pertenecen a su network. ¿Por qué está mal configurado? Como es una clase C, estos tres primeros números que corresponden a los tres primeros octetos deben ser iguales y como ustedes observan aquí en vez de 0 está 4, entonces no habría una comunicación efectiva. ¿Qué tendríamos que hacer? Colocarle aquí 192.168.0.2 para poder que esta red sea completamente operativa y que esté comunicados todos los equipos que la componen. Aquí tenemos un ejemplo similar, con la diferencia que estamos hablando ahora de un direccionamiento IP público y que cambia la clase de direcciones, es decir, una clase A. El rango de direcciones clase A se dice que está entre 0 y 126 y aquí se cumple. Miren, la dirección IP, todas las direcciones IP empiezan por 5, excepto esta que está en rojo. También se ha ubicado en rojo porque está mal. Jamás el PC de la sucursal 6 se comunicaría teniendo en cuenta que pertenece a otra red. Para poder pertenecer a esta red tendría que empezar por el mismo número que empiezan las demás direcciones, es decir, 5.5566.178. Este ejemplo que acabamos de ver ya lo aplicaríamos a un entorno como este. Esta es una animación que se ha desarrollado con el software Google SketchUp, que es un software que permite hacer o construir elementos de realidad aumentada, un software bastante interesante en cuanto a desarrollo académico, porque lo que permite es hacer
diseños en 3 dimensiones, se utiliza sobre todo en diseño arquitectónico, pero para esta utilidad de la configuración de redes es una herramienta bastante importante, ya que permite hacer todo el diseño de cableado estructurado que otros simuladores o otros software de trabajo en redes no lo permiten. Entonces aquí se ha diseñado esta misma infraestructura que se ve aquí con 3 equipos, entendiendo que el PC invitado pues es un equipo Wi-Fi de alguna persona que llega aquí a la oficina y se ubica en esta parte. Pues aquí estaría el de la secretaria, el del jefe, del administrador, serían estos 3 equipos de aquí. Por aquí podemos observar el cableado estructurado. Veamos el ejemplo en realidad en 3 dimensiones, que sería pues lo que corresponde a la realidad aumentada. Entonces aquí se puede observar el diseño de la oficina real con todo el cableado estructurado, y aquí estaría ubicado el switch que se acaba de mostrar en el ejemplo de configuración. Estos serían los equipos, cada uno con la IP que se ha asignado, y estarían ejerciendo efectivamente una comunicación en red completamente funcional y operativa, como es el objetivo de este curso. Finalmente hacemos un resumen en el que establecemos pues los elementos más importantes que se han trabajado en el presente recurso. El direccionamiento IP como tema central, que como ya se dijo identifica cada uno de los dispositivos que pertenecen a la red, y que de acuerdo a ciertas consideraciones pues esas direcciones se pueden clasificar. De acuerdo al tamaño de la red podemos tener redes grandes clase A, medianas clase B o pequeñas clase C, y de acuerdo al tipo de IP o al entorno de configuración que se esté manejando podemos hablar de públicas, que son las que navegan en internet, o las privadas, que son las que permiten configurar una red interna. Agradezco a todos por su atención, espero que este tema haya sido de su interés y hasta una próxima oportunidad.